La Dama de Negro de Hidalgo. Cuentan que hace algunos años, allá por el año de 1951, empezó a aparecer una mujer vestida completamente de negro en la carretera entre Pachuca y Real del Monte. Las personas que la vieron eran comerciantes que por lo regular transitaban por esa vía, sorprendiéndose de que ocurrieran estos hechos, ya que la zona era considerada como tranquila. La figura no tenía hora ni día para aparecerse, aunque generalmente se presentaba a los humanos cuando comenzaba a llenarse el paisaje de niebla. En las carreteras del país hay muchas narraciones de fantasmas o aparecidos. La mayoría son de gente que fallece en esos lugares por accidentes y que no aceptan que ya perdieron la vida. Pero en este caso no hay antecedentes de que hubiera fallecido en esa forma dicha dama. Fue así como se le comenzó a relacionar con el monumento al ingeniero J.J. Clifford, que falleció en un accidente en ese lugar, y los mineros de la Purísima de Mineral del Monte le construyeron en su memoria. Ahí es donde a veces se aparece la dama vestida de negro, con sombrero y velo. Escoge las noches con más neblina, y solo se le aparece a los conductores que viajan solos. Esto le sucedió a don Refugio Fragoso, chofer de un auto de alquiler, que una noche iba para Pachuca. Al llegar al monumento al ingeniero Clifford, vio una mujer vestida de negro, y como es un lugar solitario, pensó que lo mejor sería detenerse para ayudarla. Le pareció extraño no ver un auto descompuesto, así que le preguntó a dónde quería que la llevara. Una vez que se había sentado en el asiento trasero del auto, la dama le contestó que la llevara frente al Panteón Inglés, en Real del Monte, porque ahí la estaban esperando. Así lo hizo don Refugio. Dio la media vuelta y enfiló hacia Real del Monte, aunque extrañado por el lugar, pero no dijo nada. Al llegar al panteón, la mujer se bajó del auto pidiéndole al conductor que la esperara. Él asintió, pero cuando vio que la dama atravesaba la reja del panteón, dirigiéndose hacia las tumbas, arrancó el coche y salió huyendo hacia el centro. Desde entonces, don Refugio procuró no andar de noche por la carretera Real de Pachuca. De manera similar, don Jaime decidió no salir de su casa por la noche. Él desempeñaba el oficio de chofer, viajando regularmente de las 3 a las 4 de la mañana por dicha carretera. El hombre desconocía la leyenda, por lo que una noche viajaba sin temor, cuando vio entre la neblina a una dama vestida de negro. Pensó que había sufrido un accidente, por lo que se detuvo. La señora le dijo que si la llevaba a Pachuca. En el trayecto hacia la ciudad, don Jaime intentaba hacerle plática, mas no tenía respuesta. De un momento a otro, ella le pidió que la llevara a San Bartolo, por el lado del Panteón Municipal de Pachuca. Él se disculpó porque tenía que entrar a trabajar, pero le aseguró que la dejaría en un sitio de autos para que la llevaran hasta su destino. ¿Cuál sería la sorpresa de don Jaime cuando, acabando de pasar la capilla de la Virgen de Guadalupe, la dama ya no estaba dentro del vehículo? Desde esa ocasión, don Jaime prefirió viajar acompañado de su esposa y a horas más adecuadas. La presencia de la dama de negro ya es una tradición en la carretera Real a Pachuca. Existen varias narraciones de personas que la han visto, aunque quienes la han llevado en su automóvil no han podido descifrar el porqué de su penar. La casa embrujada de Veracruz. Hace casi 100 años, en Chocamán, existía un señor que no le gustaba trabajar. Tenía un predio a escasos 200 metros del centro de Chocamán. En ese entonces casi no había casas. Este señor cultivaba algunas hortalizas en su predio porque no quería salir al campo a trabajar. Con el paso del tiempo, dizque se volvió brujo y curandero. Algunas personas lo visitaban, pero la mayoría sabía que era un charlatán. Todo esto sucedió después de la Revolución. Con el paso del tiempo, el señor intentaba hacer hechizos para curar, pero en una ocasión, sin saber, hizo un hechizo muy fuerte, lo que ocasionó que su pequeña casa se llenara de un olor fétido.
y un hombre de negro se le apareció y le dijo: «Tu esposa me gusta». El aprendiz de curandero intentó regresar a ese espíritu o ente al inframundo, pero no pudo. Posterior a eso, la esposa del señor sufría pesadillas y soñaba que la atacaban. Entonces decidieron vender el predio. Así pasaron las décadas y el predio fue cambiando de varios dueños, porque sentían una vibra muy fuerte. Fue hasta casi la década del año 2000 que el predio quedó a un dueño final. Este construyó y adecuó un espacio para rentar. Llegó una familia a rentarlo: padre, madre, 2 hijos y una hija. A los pocos días de llegar, la habitación de la muchacha de aproximadamente 20 años empezó a albergar una sensación algo desagradable. De las paredes empezaron a salir muchos animales como cochinillas y tijeretas. Los habitantes lo atribuyeron a la humedad, pero los problemas continuaron. Por las noches la muchacha tenía pesadillas. Y lo más extraño es que aparecía con marcas de uñas en sus piernas, espalda y pechos. La llevaron a psicólogos pensando que era alguna patología o alteración nerviosa y nada. Fueron personas de grupos de la iglesia a hacer oración, pero los problemas continuaban. Una estrategia: fueron a la habitación de la chica. Acordaron que la chica se acostaría. Como ya llevaba muchos desvelos, sería fácil que se durmiera. Le dijeron que se pusiera unas calcetas en sus manos para no arañarse. Para esto la chica, por miedo, ya se había comido sus uñas hasta el extremo de sangrar sus dedos. La chica se durmió mientras sus amigas la vigilaban. A los escasos 10 minutos de que se durmió, vieron que empezaba a tener una pesadilla. La despertaron al instante y vieron con asombro que tenía una marca en sus piernas con forma de garra. Las chicas se asombraron porque no pasó ni 20 segundos de la pesadilla y ya estaban las marcas. Su asombro fue mayor porque las marcas estaban en la piel, pero no en su pijama. Las muchachas se espantaron y se fueron a sus casas. Debido a esto, y a que la salud de la chica se complicaba, la familia decidió cambiarse de casa. Actualmente, esta casa sigue en renta. Por respeto a la familia, nadie da información. Testimonio del más allá. La siguiente historia tiene una particularidad muy interesante, ya que parte de una prueba física que nos demuestra que efectivamente existe una clase de vida después de la muerte. Y aunque actualmente existen cientos de fotografías tomadas a espectros y fantasmas, esta cuenta con una historia por demás asombrosa. Dicha fotografía, aseguran, fue tomada en el siglo pasado, por el año de 1987, y ha permanecido desde entonces en manos de una familia de costumbres cristianas. Pero no fue hasta que la tía Nora se la obsequió a Raúl, cuando comenzó a recobrar vida esta historia en sus manos. Se decía que aquella persona en la fotografía había habitado años atrás aquella vieja casa. Se decía que una vez fallecida todavía merodeaba por los rincones de aquel lugar. Aquella fotografía había sido tomada por accidente, ya que la tía le pidió a su hija le alcanzara la cámara para fotografiar a su pequeño que cumplía 5 años. La pequeña, al bajar las escaleras, activó sin querer esta, dando por perdida aquella fotografía. Pero días después revelaron un misterio que sorprendería a conocidos y extraños. Se trataba de un hombre parado justo al pie de las escaleras. Pero ¿de dónde había salido? ¿Quién era aquella persona? Estas y muchas otras preguntas salieron a relucir en cuanto Nora llegó a casa. Esto, sin duda, era la presencia de un hombre con aspecto extraño, ya que vestía ropaje diferente, además de que el cumpleaños fue celebrado solo por ellos. Sin decir más, guardaron la fotografía, a fin de que se perdiera entre los recuerdos. 10 años después, aquella casa se derrumbó para convertirla en cafetería, debido a que el número de familia creció, obligándolos a cambiarse de residencia. Para ese entonces ya muchas personas habían advertido a la familia de que algo muy extraño salía de la pared que daba justo debajo de las escaleras, advirtiendo que podría ser una fuga de gas. Pero las quejas aumentaron cuando la primera cocinera dejó el empleo, argumentando que había escuchado claramente los pasos de alguien, cuando la cafetería ya estaba cerrada.
asegurando que solo ella se encontraba en el lugar. Incluso una de las meseras dio su versión de que había notado cambios bruscos en la temperatura. Por lo que sin más preámbulos, la tía Nora fue en busca de Raúl para que le explicara lo que estaba sucediendo, ya que él había leído muchos libros de casos paranormales, a pesar de las constantes burlas y críticas de sus familiares. Fue entonces cuando le mostró aquella vieja fotografía que se había quedado en el baúl de los recuerdos. Raúl, como era de esperarse, envió la fotografía junto con los datos pertinentes a un grupo de parapsicólogos para que investigara el suceso. Sin embargo, y al paso de los años, no se ha podido esclarecer el secreto de aquella cafetería, ni tampoco se ha podido identificar a la persona que salió en aquella fotografía. Hay quienes por supuesto han dado sus versiones, argumentando que aquel hombre tal vez vivió en aquella casa años atrás y seguramente volvió para dar testimonio de que sí existe una clase de vida después de la vida misma. Y aunque los parapsicólogos no han podido investigar aquel fenómeno, lo único cierto es que en aquella cafetería ubicada en la colonia Roma, no hay cocinera que dure trabajando por más de un mes. El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos.
La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columna redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura. La leyenda de la taconera de Saltillo, Coahuila. Cuenta la leyenda que la taconera solía ser una muchacha muy bella, de piel aperlada, con unos labios grandes y ojos de color verde. Todas las noches recorría lo que hoy es el periférico Echeverría en Saltillo, y al escuchar sus tacones todos los hombres que andaban por ahí volteaban a verla para contemplar su belleza. Ella iba a recoger a su mamá del trabajo, ya que solía salir muy tarde. Una noche un sujeto trató de tomarla a la fuerza y robarle un beso, y entre tanto forcejeo, ella logró soltarse dando varios pasos hacia el periférico, y un carro que venía por ahí la arrolló dejándola sin vida en medio de la calle. Desde ese día se cuenta que en las madrugadas se escuchan los tacones de esa joven, que primero son pasos lentos y que poco a poco van tomando velocidad. Se escucha cómo se aproximan hacia ti. Se dice que si la escuchas no debes voltear, ya que los que lo han hecho dicen ver a la muchacha totalmente desfigurada y que con un fuerte grito tratará de empujarte hacia la carretera.